Era muy temprano en la mañana. El sol apenas asomaba sus primeros destellos sobre la vasta extensión de la reserva natural, un territorio salvaje que abarcaba colinas, arroyos, praderas y espesos matorrales. El aire era fresco y la brisa mecía suavemente las hierbas altas. En aquel inmenso lugar habitaban elefantes, jirafas, hienas, búfalos, rinocerontes y, por supuesto, leones. Estos últimos eran los verdaderos señores de aquel reino salvaje. No había nadie cerca, al menos no a primera vista. Los guardaparques a menudo patrullaban con sus jeeps, pero ese día, a esa hora, parecía no haber rastro de ellos. De pronto, el silencio se rompió con un llanto inesperado. Un llanto humano, débil al principio, pero cargado de angustia. Era la voz de un niño, un pequeño de unos 3 años de edad, abandonado en medio de un camino de tierra que atravesaba la reserva. Tenía una chaqueta azul con la capucha puesta. Sus mejillas estaban mojadas y enrojecidas, y sus ojos hinchados de tanto llorar. No entendía dónde se encontraba, ni por qué estaba allí completamente solo. Mientras el niño sollozaba, oculto entre la vegetación, apareció un león macho de gran tamaño. Se llamaba Bruno. Era un animal imponente, de melena oscura y espesa, que se movía ligeramente con la brisa matutina. Bruno era fuerte, ágil y decidido. Sin embargo, su historia no había sido sencilla. De cachorro, su madre fue víctima de cazadores furtivos, y él quedó huérfano. Un joven guardaparques, llamado Rafael, lo encontró junto al cuerpo sin vida de su madre. Sin otra opción, Rafael lo había alimentado con biberón y cuidado durante semanas, levantándose a todas horas de la noche para asegurarse de que el pequeño león sobreviviera. Con el tiempo, Bruno se fortaleció, y Rafael lo integró gradualmente a una manada de leonas adultas. Entre ellas, una hembra experimentada y protectora aceptó al cachorro como si fuera suyo. Así, Bruno creció con la guía de su nueva familia felina, aprendiendo a cazar y a valerse por sí mismo en la reserva. Años después, Bruno se había convertido en uno de los machos dominantes del territorio. Era grande, orgulloso y con una presencia imponente. A pesar de que vivía libre, nunca había olvidado, en alguna parte de su memoria felina, la sensación de haber sido protegido y cuidado en su momento más vulnerable. La vida en la reserva era lo más parecido a la vida en la naturaleza salvaje, con la diferencia de que los animales estaban más seguros de los cazadores furtivos gracias a la vigilancia de los guardaparques y las medidas de control. Sin embargo, la amenaza externa nunca desaparecía del todo, y Rafael, que ahora rondaba los 30, se mantenía alerta. Durante las últimas semanas, se habían detectado señas de que los cazadores furtivos querían volver a la carga. Esto inquietaba a Rafael, quien sabía que mantener a salvo a los animales era su prioridad. Recordaba el día en que encontró a Bruno y cómo eso había marcado su propia vida. Por eso, siempre estaba pendiente de la seguridad de los leones y otros animales vulnerables. Aquella mañana, Bruno sintió hambre y salió a patrullar su territorio. Los leones suelen ser más activos a primeras horas del día o al anochecer, pues el calor no los agota tanto. Bruno se estiró, caminó con calma y se dispuso a buscar alguna presa. Pero no había avanzado mucho cuando percibió un sonido extraño. Era un lamento agudo, insistente. Olfateó el aire y reconoció un olor desconocido, un olor humano que no asociaba con Rafael ni con los otros guardaparques. Intrigado, siguió el rastro. Al llegar a un camino de tierra, Bruno se encontró con el niño. El pequeño Mateo, así lo llamaremos, estaba allí sentado, llorando desconsolado. Parecía no tener a nadie. El león se mantuvo a cierta distancia, rodeándolo con pasos lentos y cautelosos. El niño levantó la vista y se encontró con aquellos ojos amarillos, brillantes. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer. El león no le quitaba la mirada de encima. De pronto,
algo más sucedió. No estaban solos. De entre los arbustos emergió otra presencia, una leona joven, a la que llamaremos Kira. Kira no era parte de la historia de Bruno. Era otro león libre, quizá buscando un sitio en el territorio, tal vez hambrienta o alterada. Al percibir al niño, se mostró inquieta, y su instinto no era precisamente de protección hacia aquella criatura desconocida. Podía considerarlo una amenaza, una anomalía, incluso una posible presa, aunque los leones rara vez atacan a humanos sin una razón concreta. Fuera lo que fuese, Kira avanzó con determinación hacia el niño, y Bruno lo notó. Bruno rugió ferozmente, mostrando sus colmillos. Era un aviso. El niño se quedó atónito, sin entender. Para él, solo eran dos leones grandes y peligrosos. Sin embargo, el rugido de Bruno no estaba dirigido al niño, sino a la leona intrusa que acechaba a sus espaldas. Kira se detuvo en seco, pero luego siguió avanzando, desconfiada y tensa. Bruno cargó sin vacilar, interponiéndose entre ella y el niño. En un abrir y cerrar de ojos, ambos leones se enzarzaron en una breve pero violenta confrontación. Garras, zarpazos y rugidos estremecieron el aire. La lucha no duró mucho. Bruno era más fuerte y experimentado. Kira, al verse superada, se zafó con un salto y se adentró en la maleza, escapando de la furia del macho. Bruno, con la respiración agitada, se irguió triunfante, sin apartar la mirada del lugar por donde había huido la otra leona. Después, muy lentamente, se volvió hacia el niño. En aquel mismo instante, por otro tramo del sendero, apareció un jeep. Era Rafael, el guardaparques que había criado a Bruno. Había llegado por casualidad, sin tener la menor idea de lo que se encontraría. Al doblar una curva, se topó con una escena increíble. Un niño humano, sentado en el suelo, y un gigantesco león a su lado, como si lo estuviese custodiando. El corazón de Rafael dio un vuelco. Su primera impresión fue de terror. ¿El león estaba atacando al niño? ¿Acaso había llegado demasiado tarde? Aceleró el jeep sin pensarlo 2 veces, decidido a salvar al pequeño. Pero, al acercarse, notó que Bruno no mostraba agresión hacia el niño. Al contrario, parecía estar protegiéndolo. Rafael se quedó perplejo. ¿Qué estaba pasando allí? Detuvo el vehículo, bajó con sumo cuidado y se acercó lentamente, con las palmas abiertas, intentando no asustar al león ni al niño. Conocía a Bruno desde que era un cachorro. A pesar de que el león ahora era un animal salvaje e independiente, parecía conservar en su interior algún tipo de recuerdo hacia aquel ser humano que lo había cuidado en el pasado. Bruno parpadeó, evaluando la presencia de Rafael. Después, con paso lento, se apartó un poco, como si diera permiso a su antiguo protector para que se hiciera cargo del niño. Rafael se agachó y tomó en brazos al pequeño Mateo, que volvió a llorar, esta vez más por el desconcierto que por el miedo. El guardaparques se dio cuenta de que el niño estaba sano, aunque asustado y hambriento. Mientras tanto, Bruno se quedó quieto, vigilando la escena. Solo cuando vio que el niño estaba a salvo, retrocedió poco a poco y se alejó hasta perderse entre la hierba alta. Rafael, todavía conmocionado, llevó al niño al jeep y condujo hacia la oficina principal de la reserva. Allí, trató de calmarlo, dándole agua y algo de comida. El pequeño apenas hablaba, demasiado pequeño para explicar qué había ocurrido. Rafael le mostró algunas imágenes de animales en su teléfono, intentando distraerlo y, en la medida de lo posible, consolarlo. El niño se llamaba Mateo. Eso fue lo único que logró entender entre sollozos y palabras sueltas. Para Rafael, la gran pregunta era, ¿cómo había llegado Mateo hasta allí? Revisó las cámaras de seguridad instaladas en los límites de la reserva. Después de un rato de búsqueda, encontró algo que lo dejó sin aliento. Las imágenes mostraban un coche viejo deteniéndose a cierta distancia. Bajó de él una joven con el niño en brazos. La mujer parecía nerviosa,
mirando a su alrededor como si buscara algún punto débil en el vallado perimetral. Finalmente, halló un hueco y logró introducirse en la reserva con el niño. Después de caminar unos metros, lo dejó en el sendero de tierra. Antes de marcharse, besó al pequeño en la frente con inmensa ternura. Aquello confundió todavía más a Rafael. ¿Por qué abandonaría a un niño a quien evidentemente amaba? El guardaparques supuso que la mujer debía encontrarse en un estado de desesperación. Quizá pensó que la reserva estaba siempre vigilada, que el niño sería encontrado pronto y, de algún modo, estaría a salvo allí. Tal vez consideró que el lugar era más seguro que cualquier otro, librándolo de un peligro mayor que desconocemos. Fuera como fuese, no había nada más que las grabaciones y las pocas palabras que el niño podía pronunciar. Rafael llamó a las autoridades locales. La policía y los servicios de protección infantil vendrían a investigar. Mientras tanto, Mateo necesitaba calor humano, seguridad y algo de cariño. Las horas pasaron. Mateo, tras comer algo, se calmó un poco. Observaba con curiosidad las fotos de animales que Rafael le mostraba en el teléfono. Cuando pasaban las imágenes de leones, el niño repetía «León, león», señalando con su dedo pequeño, como si recordara su encuentro con aquel gran felino protector. El guardaparques se sorprendió de la serenidad del niño al recordar al león que acababa de conocer. De alguna forma, el niño parecía comprender que aquel animal no le había hecho daño, sino todo lo contrario. Llegaron las autoridades, interrogaron a Rafael, revisaron las grabaciones y tomaron nota de todo lo ocurrido. Por el momento, el paradero de los padres de Mateo era desconocido. La mujer del video debía ser su madre o un familiar cercano. Lamentablemente, si no se encontraba pronto algún pariente que pudiera hacerse cargo de él, Mateo tendría que ser enviado a un centro de acogida, un orfanato temporal, a la espera de una adopción. La sola idea inquietaba a Rafael. Había salvado a Bruno cuando era un cachorro abandonado, y ahora veía a Mateo en una situación similar, solo que con una complejidad aún mayor. Un niño humano no es un animal salvaje que se pueda integrar a una manada. Necesita cuidados constantes, educación y un ambiente estable. Rafael no tenía experiencia criando niños. Era guardaparques, no padre de familia. Pero la conexión que había sentido con Mateo, la extraña cadena de sucesos, un león protegiendo a un niño, él mismo rescatándolo, lo conmovía profundamente. El tiempo pasó y no se encontró a la familia de Mateo. Las investigaciones no dieron resultados. Rafael, incapaz de dejar que el niño acabara en un orfanato sin haberlo intentado todo, decidió dar un paso al frente. Se ofreció a acoger a Mateo mientras las autoridades seguían buscando a su familia. Era una solución temporal. Sin embargo, aquella decisión tendría un impacto enorme. La vida de Rafael cambiaría para siempre. Las semanas se convirtieron en meses y nadie reclamó al niño. Finalmente, Rafael inició los trámites de adopción. Fue un proceso largo y exigente, con evaluaciones, visitas de trabajadores sociales y papeleos interminables. Pero, con el apoyo de sus compañeros de la reserva, Rafael pudo adaptarse. Aprendió a cuidar a Mateo, a peinarle el cabello, a darle de comer, a contarle historias antes de dormir. Pronto, el niño se ganó el corazón de todos los guardaparques, quienes en más de una ocasión se turnaban para entretenerlo mientras Rafael atendía sus tareas laborales. El día en que la adopción se formalizó, Rafael se sintió inmensamente feliz y, a la vez, consciente de la responsabilidad que asumía. Con su propio jeep, llevó a Mateo a dar un paseo especial por la reserva, mostrándole sus rincones favoritos. El niño, encantado, señalaba a los leones a la distancia, gritando con alegría cuando divisaba alguno. En uno de esos paseos, volvieron a cruzarse con Bruno. El gran león descansaba bajo la sombra de un árbol, su melena oscura meciéndose con el viento. Rafael y Mateo lo observaron desde el jeep. Bruno levantó la cabeza
y por un instante pareció reconocer a aquel hombre que lo había salvado y a aquel niño al que él mismo había protegido. El león no se acercó, pero su mirada parecía serena, sin atisbo de amenaza. Era como si en ese momento se cerrara un círculo perfecto. El guardaparques que salvó a un león huérfano, el león que salvó a un niño abandonado, y ese niño que ahora tenía un hogar gracias a quien, años atrás, había rescatado al felino. Rafael pensó que algún día, cuando Mateo fuera mayor y preguntara por su historia, le contaría cómo fue que un león valiente y noble le salvó la vida. Le explicaría que, a veces, la naturaleza puede enseñarnos lecciones inesperadas de compasión y protección mutua. Y aunque no pudiera darle todos los detalles de lo que impulsó a aquella mujer a dejarlo en la reserva, sí podría decirle que el amor adopta formas extrañas y que, gracias a una cadena de gestos de bondad, él ahora tenía una familia y un lugar seguro en el mundo. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Rafael? ¿Habrías tomado la decisión de acoger al niño, de intentar adoptarlo? ¿Alguna vez has visto a un león en persona o has sentido esa mezcla de fascinación y respeto que inspiran? La vida es un entramado complejo de decisiones, a veces guiadas por el corazón más que por la lógica, y esta historia demuestra que el coraje y la empatía pueden nacer en el lugar más inesperado. Si la historia te ha conmovido, reflexiona sobre el poder de cada elección y la importancia de proteger tanto la vida humana como la vida animal. Así como Rafael demostró que un gran corazón puede superar el temor, todos podemos aprender a escuchar la llamada de la compasión en medio de la más profunda incertidumbre. Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Moby Magic.